Estos asuntos no solo impactan las economías nacionales y globales, sino también a las organizaciones en sí, tanto locales como internacionales. Ya mencioné con anterioridad el tema de la educación vocacional. Quienes pueden rápida y eficazmente reconocer el aprendizaje previo en las personas y articularlo para extender su educación y emplearlos, tendrán una ventaja competitiva en un ambiente de fuerza de trabajo móvil. Quienes puedan con efectividad transferir destrezas y conocimientos de inmigrantes a locales también obtendrán una ventaja competitiva similar. Los locales muchas veces aspiran a menores salarios y son más confiables en el largo plazo que los inmigrantes. Para regresar al aspecto de implicaciones nacionales, los países huéspedes deberían quizás considerar aplicar ciertas condiciones de transferencia de destrezas a sus trabajadores locales a cambio de los beneficios fiscales que muchas veces ofrece a los inmigrantes. Las organizaciones nacionales que reconozcan la inevitabilidad del espíritu migratorio en los jóvenes trabajadores de hoy y hacen lo posible por retenerlos o regresarlos del extranjero, también tendrán una ventaja de productividad sobre sus competidores. Muchas universidades han hecho esto desde hace tiempo a través del concepto de año sabático. Y algunas empresas líderes se han ya encaminado en esta dirección. Los administradores de recursos humanos hoy en día hablan de la importancia del concepto de AIR, es decir, atracción y retención de personal clave. Y la literatura sobre el tema de recursos humanos está llena de diversas respuestas a la pregunta: ¿hemos gastado todo este dinero para lograr tener nuestro propio personal y desarrollarlo? Pero ahora, ¿qué hacemos para retenerlo? Ya que este tema es de especial interés para mí, quisiera brevemente explicarles cuáles son algunas de las formas en que las organizaciones líderes de la actualidad están atendiendo este asunto de la retención. Ya mencioné la estrategia de los sabáticos educativos. Y ahora existen versiones corporativas de esto. Algunas veces, estas últimas involucran el darles oportunidades de trabajo internacional a su personal dentro de su propia organización. En el caso de organizaciones que no tienen operaciones en el extranjero, es posible promover colocaciones de personal interesado con empresas clientes, proveedores, socios o aliados en el extranjero, o inclusive estructurar acuerdos de intercambio de personal con otras organizaciones no competidoras. Nuevamente, redes como la del grupo ITC pueden ser muy útiles para armar, facilitar y monitorear este tipo de arreglos. El asunto clave aquí es lograr que la organización en todo momento mantenga una comunicación abierta con su personal que tenga interés genuino en un empleo en otro país. Si el empleado tiene que renunciar para perseguir su sueño, la probabilidad de lograr que regrese a la organización después de un tiempo será mínima. Si, por otro lado, la organización es suficientemente flexible para lograr acomodo para su personal interesado que busca una experiencia internacional sin tener que enfriar la relación, las probabilidades de que el empleado regrese eventualmente serán muy altas. Este es el mismo reto que todas las organizaciones ahora enfrentan a medida que se esfuerzan por hacer más amigable su ambiente de trabajo. Pero ¿qué tan condescendientes podemos ser para darle cabida a los deseos y necesidades de nuestro personal sin comprometer nuestra viabilidad productiva futura?
La respuesta a esto obviamente varía de organización a organización. Pero mi experiencia en los últimos 7 años me ha confirmado que el crear ambientes de trabajo amigables cuesta bastante menos que la mayoría de los directivos creen y ofrece recompensas que en mucho exceden los costos. Un ejemplo reciente es la empresa Cisco System de Estados Unidos, la cual recientemente ofreció a su personal la opción de una vacación extendida parcialmente pagada sobre la base de un 20% del salario, tomando en cuenta la redundancia de pago. El objetivo fue de que, por un lado, el negocio de Cisco mejorara cuando terminaran las vacaciones, y por otro, que el personal regresara reactivado después del descanso extendido. Pudiera citar muchos otros ejemplos similares, pero lo que todos han demostrado es la importancia vital que representa la contribución del personal al éxito de las organizaciones, sobre todo cuando hay problemas. Como ya lo he comentado en otras videoconferencias, una de las consecuencias profundas del cambiante mundo del trabajo es la destrucción de los antiguos estereotipos sobre la naturaleza misma del trabajo y el ambiente laboral. A medida que desaparecen los empleos estereotipificados encuadrados de 9 a 5, lunes a viernes, los cuales esto ya representan solo el 10% de todos los empleos en Australia, se vienen reemplazando ahora con una gran diversidad de acuerdos de trabajo de tiempo parcial, que por lo menos en teoría, potencialmente, permiten al trabajador administrar mejor el balance entre sus horas de trabajo y sus horas fuera del trabajo. Las organizaciones proactivas en la promoción de un ambiente laboral amigable a la familia del trabajador estarán mejor posicionadas para ofrecer contratos laborales flexibles que les permitan retener a su personal clave. Tenemos un último aspecto que quisiera comentar, y el cual integra los 3 factores claves de la economía internacional actual: la mano de obra, el capital y la tecnología. Algunos analistas argumentan que las rigideces del movimiento internacional de mano de obra es lo que está impidiendo el desarrollo pleno del mercado global actual. Un ejemplo típico de estos argumentos fue publicado en el Financial Times de Inglaterra el año pasado, en una nota que decía: para convencer a quienes tienen un prejuicio incalculable contra la globalización, se necesita un gesto drástico que demuestre que el movimiento libre de capital y de mano de obra es benéfico para los pobres del mundo. Todos deberíamos tener la posibilidad de buscar fortuna en cualquier país que seleccionemos. Como otras formas de liberalización económica, eso aumentaría el ingreso nacional mundial y beneficiaría particularmente a los residentes de los países más pobres. Los mejores resultados se obtendrían si todos los países industrializados adoptaran esta política, en lugar de que los países lo hicieran unilateralmente. Sin embargo, estos argumentos ignoran una diferencia básica entre mano de obra y capital.
El capital bien pudiera ser un activo económico que se pudiera extraer de los recursos físicos que tenemos y traslado con impunidad por todo el mundo. Pero la verdad es que el concepto económico de la mano de obra está directamente atado a las personas de las cuales éste se deriva. Pudiera ser económicamente factible y hasta quizá eficiente mover continuamente aviones o barcos llenos de personas por todo el mundo compitiendo contra la mano de obra local, pero no sería buena vida para los involucrados. Pero también es innecesario. Yo creo que existen otras formas de utilizar los recursos de capital y tecnología del mundo para hacer que personas y países puedan crear niveles económicos locales más altos. No hay duda que el incremento reciente en la migración internacional de mano de obra ha sido de gran beneficio económico y social para la sociedad mundial. Ha creado un sinnúmero de nuevas oportunidades para personas y comunidades por todo el mundo que se están beneficiando día a día. Gracias. Empecemos ahora con la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida al mayor número de llamadas. Por lo tanto, les pedimos que hagan solo una pregunta por cada llamada y que sea lo más breve posible. Pueden llamar directamente al estudio a los números de teléfono o de fax que aparecen ahora en su pantalla. Y les recordamos alejarse del monitor para evitar las interferencias de sonido. Nuestra primera llamada nos llega de Colombia, de la Federación Nacional de Comerciantes, Medellín, Colombia. Y la pregunta es la siguiente, el comentario. La globalización parece haber causado tantos problemas como ha producido beneficios. ¿Es posible acaso retroceder un poco la extensión de la globalización? ¿Podríamos acaso retroceder? ¿Qué dice? Creo que es cierto y basta ver las demostraciones, las manifestaciones que se han dado en muchas partes del mundo anti-globalización. Mucha gente teme la parte desventajosa de la globalización. Pero me parece que es muy difícil hablar de retroceder el movimiento de globalización o mundialización. Ciertamente, muchos de los problemas del mundo se ven desde una perspectiva global. La mayoría de los temas medioambientales, por ejemplo, tienen que ser observados y examinados desde una perspectiva mundial, global. Pero de ninguna manera estoy diciendo que todo hay que concebirlo mundialmente o globalmente. Creo que a medida que entramos en el futuro con respecto al trabajo, a los empleos y a muchos otros temas afines, ¿cómo podemos tratar a nivel mundial con estas cosas y a la vez enriquecer a las comunidades locales para que ellos tengan el poder de trabajar y funcionar a nivel local? La siguiente pregunta nos llega de la Universidad Tecnológica de Tecámac, ciudad de Tecámac, Estado de México. Adelante. Sí, sabemos que el creciente impacto de la globalización no ha sido captado por los actores de una región. ¿Cómo hacer para formar una alianza estratégica y que entienda que para hacer más eficaces las bolsas de trabajo y apoyo profesional, cómo hacer para que entiendan que hay demasiado talento, demasiada gente con mucha destreza, mucha habilidad? ¿Cómo hacer para que ellos entiendan y no trabajen por cada quien por su parte? Yo creo que en la medida que nosotros entendamos que tenemos que formar una alianza estratégica, creemos que podemos atacar el problema del desempleo en cualquier región y entonces sí hacer más eficaces las bolsas de trabajo. Muchas gracias.
Pienso que este tema de alianzas estratégicas quizás sea el tema más importante que haya que examinar desde la perspectiva de empleos, de trabajos. Creo que las alianzas funcionan a nivel del individuo hasta nivel de organizaciones, y en esto incluye organizaciones de gobierno y educativas hasta los estados-naciones e incluso para abarcar regiones. Y creo que con las tecnologías modernas es muy posible y razonable hablar sobre cada uno de estos niveles, desde las personas particulares haciendo contacto con similares experiencias, con industrias similares, y unirse para explorar qué es lo que hacen. Este proceso de alianzas es el que facilita las estrategias, las tecnologías modernas, y esto, por supuesto, si tengo un mensaje para ustedes, es busquen oportunidades para crear esas alianzas. Eso es lo importante. Muchas gracias. La pregunta siguiente nos llega de México también, del Centro Universitario de Tijuana. Buenos días. ¿Tienen Tijuana, información adelante. de qué países se están preparando Un momentito, por mejor favor, en un momentito. educación ¿Podría usted repetir la pregunta nuevamente? A ver, ¿aló? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Ok. ¿Tienen información de qué países se están preparando mejor en la educación básica, media y superior para desarrollar a sus estudiantes a que se enfrenten a la globalización? Tal vez Dick puede opinar también sobre esto. No tengo yo información específica sobre un país específico. Conozco a partir de mi investigación que Venezuela ha tenido bastante éxito en este campo de emplear las técnicas que las inició Edward de Bono, a quien mencioné en mi presentación, acerca de pensar sobre aprender o aprender sobre cómo pensar o sobre el pensamiento. En los países que han adoptado esta pregunta, que se han planteado esta pregunta y la abordan y ver qué tipo de tecnologías deben implantar, son los que tal vez tengan mayor éxito. ¿Conoce algún país que haya tenido éxito en este tipo? Con mucho gusto puedo explorar este tema un poco más para informarles. La pregunta que nos llega ahora es del Instituto Politécnico Nacional de Educación Continua de México, Ciudad de México. Adelante, México. Muy buenos días. Mire, Good usted morning. habló del Instituto Politécnico y mi pregunta es la siguiente. Los países en desarrollo son gran atractivo para países en vías de desarrollo que su personal de investigación se le es muy atractivo. La realidad es que no recibimos ninguna contraprestación de países en desarrollo por llevarse la gente de mejor calidad. ¿Qué se podría hacer? Perdón, ¿podría usted repetir desde el comienzo? No está muy clara la pregunta. ¿Me podría repetir, por favor? Sí, claro que sí. Mire, nosotros producimos en nuestras instituciones de educación superior también gente de gran calidad. Estas gentes consideran poco atractivo desarrollarse dentro de nuestro país y se van a países desarrollados. ¿Qué forma o en qué forma podrían retribuirnos los países desarrollados con toda esta gran fuga de cerebros hacia estos países? And the talents. Muy bien, muchas gracias. Este es un temor bastante grande que aqueja a los países en desarrollo, que verdaderamente abarca a la mayor parte de los países del mundo, de que ellos deben entonces mejoran sus sistemas educativos y luego termina habiendo la fuga de cerebros, pierden todos los que han formado. Si ustedes observan las estadísticas, este fenómeno migratorio es un camino de dos vías, y los países encuentran que de su país entran y salen personas de talento y con destrezas. Así que habría que investigar este tema de la fuga de cerebros, y de esta manera también se puede decir que hay una ecualización
un fenómeno de equidad. Las corporaciones de hace 20 años, por ejemplo, yo trabajaba con la empresa Ford Motor en esa época y la pregunta era si la Ford debía o no animar a su gente a obtener una maestría en negocios, por ejemplo, y si lo hacían, o si al hacer esto estaban sencillamente entrenando a la gente a buscar un título y salir de la compañía. Y hubo el efecto fue que la gente se educaba y la Ford sufragaba esos gastos y luego la gente dejaba la compañía Ford. Pero más adelante nos dimos cuenta que la misma gente que había ganado una maestría en negocios en otra compañía o a expensas de otra compañía venía a la Ford, así que valía la pena continuar entrenando a la gente y pagando por estos estudios, porque de todas maneras, si bien no nos beneficiábamos nosotros directamente de eso, sí nos beneficiábamos indirectamente de los que venían de otro lado. Así que el asunto es buscar cómo hacer atractivo la ubicación de la gente que viene a emplearse aquí donde nosotros, sernos atractivos. ¿Cree ustedes que los empleadores de Estados Unidos o de Europa Occidental deberían buscar hacer contribuciones a las universidades latinoamericanas o mexicanas, por ejemplo, así como lo hacen y contribuyen a las de Estados Unidos y Europa mismo? Miren, empieza a ocurrir eso y se están formando alianzas entre universidades y estamos viendo también que muchos países están agregando a su currículo, integrando cosas en universidades extranjeras. También quiero decirles otra cosa que se puede hacer. Muchos países actualmente se vuelven muy atractivos para las corporaciones multinacionales, para que la gente de otras partes del mundo se reubiquen en el extranjero porque tienen beneficios salariales y prestaciones interesantes. Lo importante es que esas concesiones se realicen en la base de una transferencia de aprendizaje de parte de las personas que llegan al país y que transfieran esos conocimientos a las personas del país, por ejemplo. Esta pregunta nos llega del Grupo Previsional Nación de la capital Buenos Aires, Argentina. Bueno, Muy bien. soy Narciso Ocampo y quiero hacer esta pregunta. El profesor Braz afirmó que se debe saber retener al personal clave. Esto a mí me parece muy importante. Entonces pregunto, ¿cuál es el sistema y el método más eficiente para retener y no perder al personal clave que cuesta tanto conseguir y tanto formar? Muchas gracias por la pregunta. Esto me da la oportunidad, pienso, de desvirtuar uno de los mitos en este campo, y es que es crítico, importantísimo retener a las personas que consideramos clave para nuestro negocio y para nuestra organización. No se puede desarrollar a una persona y mantener siempre a la misma persona. También es necesario refrescar, es necesario el ingreso y el egreso de la gente. Incluso es bueno que la gente buena se vaya, porque esa gente se va a otra parte, pero la buena gente de otra parte también llega a donde nosotros. Así que esta idea de retener también es un mito. Pero por supuesto que es necesario poder atraer buena gente. Es decir, esa es la clave, ser atractivos para gente de talento. Si su empresa, su organización es considerado un buen lugar, un buen trabajo, un sitio donde la gente se pueda realizar, donde puede contribuir, donde se puede expresar, entonces usted con mayor razón va a retener a la gente y también va a poder atraer a gente excelente que viene de fuera. Muy bien, la siguiente pregunta nos llega de México, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de la ciudad de La Paz, México, Baja California Sur, México. Adelante, México. Sí, buenos días. Mire, señor, con referencia a la implementación del tiempo parcial de trabajo, ¿se ha visto esto reflejado en un incremento en los niveles de productividad de los trabajadores? Is that
si le entiendo la pregunta, discúlpeme. Aquí tengo otra oportunidad, me está dando la oportunidad de develar de desvirtuar otro mito de los empleos. Es cierto que la mayoría de los trabajos que se están creando en el mundo efectivamente no son del tipo de 9 a 5, lunes a viernes, tipo de trabajo de horario, es decir, de 40 años en el mismo trabajo, en el mismo puesto, en la misma organización. No, parece que lo que se está creando son empleos que son más variables. Y la capacidad del empleador de lograr emplear a gente en calidad temporalmente, y esto tal vez hace que las organizaciones sean más productivas. Se está investigando el tema y efectivamente parece ser así, pero también hay investigaciones que sugieren que al fragmentar la forma en que trabaja la gente se pierde tanto como se gana. Así que los próximos 5 años serán muy interesantes cuando se explore la forma más adecuada para que la gente emplear a la gente, para que ellos sientan que también están logrando algo a partir de lo que de su trabajo, de su empleo, y que la organización también sienta que está avanzando y ganando. Ahora nos llega una pregunta de Cuba, Senia Internet de La Habana, Cuba. Adelante. Buenos días a todos. Good morning, everybody. Nuestra pregunta se dirige a lo siguiente. Con el vertiginoso desarrollo que han ido alcanzando las redes globales de información, como es el caso de Internet, según sus experiencias personales en este tema o de otras referencias, ¿es válida, cuán seria, confiable o viable resulta esta vía, o sea, Internet, para estos fines? Muchas gracias. Estoy seguro de que Dick nos va a hablar más sobre este tema, pero desde mi punto de vista, la Internet definitivamente tiene un gran potencial, pero está en su infancia, y es muy difícil hablar definitivamente o en términos absolutos. Primeramente, hay que tomar en cuenta que el contenido de información es importante, porque se puede encontrar lo que uno necesita, lo que uno quiera saber, el momento que desee, siempre y cuando se instala allí e invierte el tiempo y el esfuerzo que se requiere. A nivel mundial se encuentra la información, y esto se ve como un beneficio. El segundo potencial de Internet es que ofrece a la gente la capacidad para interconectarse con cualquiera en cualquier parte del mundo. Y creo que estamos empezando a ver los verdaderos beneficios, porque empezamos a ver que la conexión es una cosa y la relación es otra. Y no necesariamente podemos desarrollar una relación buena, útil, solamente en virtud de Internet. Quería agregar algo, Dr. Bowles. Sí, me gustaría ver el chat room, por ejemplo, que se desarrollara más el concepto de los chat rooms en Internet, y ver, por ejemplo, cruzar las fronteras lingüísticas para que se pueda entrar en un chat room y se pueda trabajar con un traductor o intérprete que pueda interpretar los comentarios del uno y el otro, y que haya entonces una conferencia donde se puedan comunicar entre idiomas, entre culturas, con intérpretes y traductores, porque hemos hablado de muchos sistemas y creo que uno de los sistemas que tenemos es el de la Internet. La siguiente pregunta nos llega de Ecuador, de MR y compañía, consultores de la ciudad de Manta, de la provincia de Manabí, Manta, Ecuador. Adelante. Buenos días. Buenos días A todos quienes están viendo esta conferencia desde el Banco Central de Manta. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Existe modificación de normas entre los países desarrollados? No se escucha bien. ¿Podría usted repetir la pregunta? Tenemos problemas de sonido. Si usted puede repetir la pregunta y un poquito más lentamente, porque hay interferencia de sonido. Gracias. Ok. ¿Existe unificación de normas entre los países desarrollados para atender las solicitudes de empleos de los migrantes? Gracias.